Hola, buenos días. Soy Pablo Gil, director de la Escuela de Inversión Método Trading, y he preparado un vídeo para mostraros que a pesar de que la bolsa americana está atacando y rompiendo máximos históricos, existe una serie de riesgos que no se perciben claramente respecto a la primera economía del mundo, la de Estados Unidos. Um, si miramos el comportamiento de los mercados, la bolsa americana cotiza de nuevo en máximos históricos, la tasa de desempleo ha alcanzado el nivel que consideramos de pleno empleo, el dólar se ha convertido en la divisa fuerte refugio para los inversores y el mercado inmobiliario ha resurgido de sus cenizas como el ave fénix tras el desplome que experimentó durante la gran crisis del 2008 y principios del 2009. Lo que ocurre es que no siempre se atisba el peligro hasta que lo tenemos encima. Hay una serie de factores que deberíamos estar monitorizando y son realmente preocupantes que alertan de que la bonanza que se percibe en los mercados de renta variable hasta cierto punto no tiene un soporte fundamental desde el punto de vista macro y micro. Vamos a ver algunas situaciones que por desgracia son muy negativas, pero nos estamos acostumbrando a ellas. Van a mostrar las bases sobre las que vive la economía americana, veremos cómo cada vez son más frágiles y de qué forma este tipo de fracturas en los cimientos de la economía tarde o temprano nos conducirán a una nueva crisis. En primer lugar, me gustaría mostrar el comportamiento de uno de los principales índices de renta variable, en este caso el SP500, ajustado por inflación. Es la línea de color azul, es decir, es la ganancia real del SP500 a lo largo de las últimas 2 décadas y cómo se ha comportado el nivel de apalancamiento o dinero que se toma prestado por parte de los inversores para comprar bolsa en Estados Unidos. Es la línea de color rojo. Como podemos observar, el nivel de apalancamiento es históricamente alto y hemos tenido dos comportamientos similares, aunque no tan excesivos, a lo largo del proceso de la burbuja.com. Antiguamente el nivel de apalancamiento iba muy parejo a la subida de la bolsa. En el tramo final, antes del estallido de la burbuja.com, se produce este movimiento tremendo al alza y posteriormente vivimos un proceso de corrección en la bolsa americana de un 50%. Esta situación volvió a repetirse a lo largo del 2003 al 2007 con subidas muy grandes en el nivel de apalancamiento que tarde o temprano volvieron a provocar una gran corrección, en este caso de un 55%. Como podemos observar, a día de hoy el nivel de apalancamiento es extremo, lo cual demuestra una fase de complacencia muy grande entre los inversores que no perciben riesgos ante posibles caídas fuertes de la bolsa americana. A esto hay que añadir el comportamiento de la tasa de participación, o como solemos llamar comúnmente el volumen. Como podemos apreciar, a pesar del gran ciclo alcista que se inicia en 2009 y que dura hasta el momento actual, el volumen en la bolsa americana no ha hecho más que decrecer a lo largo de los últimos 6-7 años. La pregunta lógica es cómo puede estar subiendo la bolsa americana si hay tan poca tasa de participación. Buena parte de la explicación viene de la ingeniería financiera que están llevando a cabo las empresas americanas. ¿Qué significa esto? En primer lugar, las empresas, en lugar de estar destinando parte o buena parte de los beneficios que obtienen en invertir en bienes de capital para mejorar su retorno futuro, lo que llamaríamos el CAPEX, no están mejorando sus infraestructuras o creciendo en su estructura de negocio con el fin de ganar más dinero en el futuro, sino que están aprovechando el entorno de bajos tipos de interés que están mantenidos artificialmente por los bancos centrales para tomar dinero prestado y comprar sus propias acciones. Es lo que denominamos los buybacks o recompra de acciones, y como podemos observar, el nivel alcanzado en las barras de color morado refleja un ritmo de recompras histórico solamente comparable a lo que aconteció en 2007 antes del desplome de la crisis financiera. Para que os hagáis una idea, si se mantiene el ritmo de recompras este año que estamos viviendo en el primer trimestre de 2016,
superaremos el trillón de dólares de recompra de acciones. Por otro lado, también se está produciendo un incremento continuo en el pago de dividendos. Si miramos esta secuencia de compañías americanas que gastan dinero en devolver a los accionistas vía dividendos retorno, vemos cómo a día de hoy nos encontramos en el punto más alto desde 1999, y lo que llama la atención no es la política de pagar más dividendos a los accionistas, sino que se está produciendo en un entorno en el que los beneficios de las empresas están bajando. Desde mediados de 2015 hemos visto un deterioro claro en los beneficios de las compañías americanas, y sin embargo la bolsa americana en color rojo sigue marcando máximos históricos. Otro factor que debería llamarnos la atención es cómo prevén los analistas que van a ser los beneficios de las compañías, y sin embargo cuando reportan los beneficios las compañías vemos que cada vez son peores. Es decir, hay un gap existente entre la expectativa que se crea y los resultados reales. Normalmente estos gaps acaban por cerrarse, como ocurrió durante el proceso de ajuste del 2008. Si tenemos en cuenta lo que estamos diciendo, podemos aglutinar esta información mirando lo que ocurre en el ratio PER o Price Earning Ratio. Se trata de un ratio que nos muestra cuántos años de beneficios son necesarios que transcurran para que la suma de dichos beneficios justifiquen el valor al que cotiza la acción en este momento. Se suele decir que en ciclos expansivos lo normal es que sea 16 años de beneficios para justificar la valoración de una compañía en bolsa. A día de hoy nos movemos en los entornos de los 27 años, que es un 50% por encima del punto de equilibrio normal de otros ciclos, lo cual demuestra hasta qué punto la bolsa americana cotiza con una prima históricamente elevada. Otro de los aspectos que preocupa dentro de lo que es la fluctuación del ciclo americano es la recuperación del mercado inmobiliario. Como podemos ver, a finales del 2007 se alcanzaban los precios más altos en el sector inmobiliario, fue el alto de la burbuja, y a partir de ahí comenzamos un proceso de limpieza que duró varios años, y recientemente hemos visto cómo resurge de nuevo la subida de precios de las viviendas, que en principio debería ser un buen síntoma. ¿Qué es lo que no encaja realmente en esta recuperación de los precios de las casas? En primer lugar, es la tasa de compras en propiedad por parte de los americanos de su propio mercado inmobiliario. Como podemos ver aquí, la tasa de propietarios de viviendas se encuentra a niveles bajísimos, prácticamente rozando los mínimos de la década de los 60 o de la segunda parte de los años 80. Es decir, no hay compradores entre la población americana de viviendas. ¿Qué es lo que permite de alguna manera que el precio de la vivienda esté subiendo? Lógicamente, lo primero que pasa es que los costes de financiación se encuentran en mínimos históricos. Como podemos ver en esta evolución del bono 30 años americano, es un reflejo del coste de financiación a largo plazo, y basta con ver qué ocurre desde 1980, podemos ver cómo nos encontramos en los niveles más bajos de tipos de interés que se registran desde hace aproximadamente 3 décadas y pico. ¿Quiénes están aprovechando este entorno de tipos de interés tan bajos para adquirir viviendas si los particulares no lo hacen? Pues muchas de las compañías inmobiliarias, dentro de las cuales destaca una de las más grandes como Blackstone Group, que ha ido adquiriendo viviendas hasta un ritmo de tener en cartera 41.000 viviendas en stock. Evidentemente, el gran problema de que no tengan clientes para la compra de estos stocks tan grandes es que si se tuerce la situación en Estados Unidos, probablemente este tipo de compañías van a tener que afrontar carteras muy grandes en el mercado inmobiliario que tendrán que vender a precios inferiores y de manera precipitada. Otro de los aspectos preocupantes en la economía americana es la demografía.
Basta con acordarse de los baby boomers, es decir, aquella época de crecimiento muy grande de la población americana que tuvo lugar desde mediados de los 40 hasta mediados de los 60 y que ha representado una fuerza laboral que tiene un peso en la economía americana muy grande. Este tramo de población representa tan solo el 32% de los habitantes totales en Estados Unidos, pero a su vez ese 32% de la población controla el 77% total de la riqueza en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema con este bloque de población en Estados Unidos? Que ha empezado a retirarse. Dada su edad, a partir del 2007 comenzaron a jubilarse y lo hacen a un ritmo de 10.000 personas al día. Y esto va a reducir drásticamente su tasa de ingresos y su tasa de inversiones. ¿Por qué es así? Pensad que los baby boomers antes de la jubilación eran trabajadores que entraban al mercado laboral con un deseo tremendo de consumir. Normalmente cualquier ciclo laboral expresa una necesidad de adquirir bienes. Pensad en cómo funcionamos todos nosotros. Empezamos a trabajar a los 20 y tantos años, en ese momento no tenemos nada, queremos alquilar o adquirir nuestra primera vivienda, nuestro primer coche. A medida que va evolucionando nuestra carrera profesional y vamos mejorando nuestros niveles de ingreso, intentamos cambiar la vivienda por una más grande, comprar un coche mejor. Después tenemos niños, esos niños hay que llevarlos a un colegio, pagamos educación, pagamos sanidad, pagamos ropa, pagamos alimentación. Somos máquinas de gastar, de consumir, y en la medida en que estamos ganando dinero tenemos que nos tenemos que hacer cargo de las tasas impositivas que vienen de todo el sistema fiscal del país donde vivimos. Es decir, somos netos contribuyentes para el gobierno, pagando anualmente nuestros impuestos. Pero ahora los baby boomers se están jubilando. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de ser netos contribuidores al gobierno americano, en este momento reciben asistencia vía jubilación, reciben mayor asistencia sanitaria dada la edad y los problemas normalmente achacados a este tipo de envejecimiento. Tienden a ahorrar en lugar de invertir, ya que la gran mayoría de las inversiones importantes en su vida ya han sido realizadas. Es raro que uno quiera comprarse a los 60, 65 años una casa mayor. Normalmente lo que ocurre es lo contrario. Tenemos a nuestros hijos que abandonan el hogar y por tanto tenemos casas demasiado grandes, nos movemos a espacios más cómodos y más pequeños y no buscamos inversiones arriesgadas. Tenemos nuestro patrimonio y lo que buscamos simplemente es mantener nuestro nivel de vida con inversiones relativamente sin riesgo. Esto todo genera que haya mucho menos pago de impuestos y que por tanto esta sección de la población americana, en lugar de ser netos contribuidores hacia el gobierno, se convierten en acreedores de las cuentas públicas. Otro de los factores que también es muy importante es lo que está ocurriendo a nivel de las tasas de desempleo. Hemos visto cómo nos acercamos a lo que denominamos pleno empleo, situación idílica para cualquier economía. Lo cierto es que buena parte de la mejora de la tasa de desempleo viene por la caída de la tasa de participación. Es decir, los trabajadores que han estado desempleados durante más de 2 años y que no tienen subsidios de desempleo dejan de computar las estadísticas. La realidad es que 1 de cada 4 trabajadores que deberían estar trabajando no lo hace. Y eso explica en parte por qué la tasa de desempleo ha mejorado tantísimo a lo largo de los últimos 3-4 años y sin embargo, cuando miramos los subsidios, por ejemplo, que hay a la alimentación en Estados Unidos, no corrigen en absoluto. Hay 47 millones de personas en Estados Unidos que utilizan este tipo de ayudas por parte del Estado para cubrir, por ejemplo, necesidades básicas como son la alimentación. Hay otras desestabilizaciones sociales que se están dando en Estados Unidos. Por un lado está la clase media, que es probablemente la clase más afectada durante las últimas 2 décadas
que han visto cómo se reducen paulatinamente su nivel de ingresos hasta el punto de mantenerse al mismo nivel de hace 15-16 años, pese a que hemos atravesado por un ciclo muy expansivo económico y las bolsas muestran un nivel de bienestar tremendo al cotizar en máximos históricos. Otra manera de vivir o de medir este tipo de cambio es el enfado que se está reflejando entre los votantes en Estados Unidos, que están optando por candidatos que tienen un mensaje muy agresivo, como ocurre con Donald Trump. Otro factor, otro bloque importante de la sociedad americana, como son los estudiantes universitarios, han visto cómo se disparan los costes de estudio hasta el punto desde que, si miramos el coste desde 1978 hasta el día de hoy, descubrimos que se ha disparado en un incremento de 1.134%. Esto hace que tan solo el 37% de los estudiantes estén al día con el pago de sus cuotas, lo cual evidentemente vuelve a generar desestabilización social. Uno de los mayores pilares de los problemas existentes a día de hoy en la economía americana es el problema de la deuda pública. Si miramos los datos de la deuda, no en términos globales, sino asignando la deuda a cada habitante, es decir, tomando el monto total de la deuda existente por país y poniéndola en contexto con el número de habitantes de dicho país, vemos que la deuda existente por habitante en Estados Unidos está en los entornos de los 44.215. Este dato no está actualizado porque la realidad es que ya está por encima de los $50.000 por habitante y, como vemos, está muy por encima de la deuda de otros países que han atravesado grandes crisis como Grecia o como pasó durante los periodos de la crisis periférica en Italia, en Portugal o en España. ¿Qué está pasando con el crecimiento de la deuda pública en Estados Unidos? Se está incrementando a una tasa antes posiblemente era inconcebible. Estamos hablando de crecimientos a un ritmo de $1 trillón al año. Y como vemos, ha tomado una tendencia que no parece que esté cerca de revertirse. ¿Qué es $1 trillón? Muchas veces hablamos de estas cantidades, pero no somos del todo conscientes de lo que representa. Este ejemplo que tengo aquí creo que es una buena forma de tomar la dimensión de la magnitud de billones respecto a trillones. Para que os hagáis una idea, 1 millón de segundos representa 12 días. 1 billón con B de segundos son 31 años. Y 1 trillón de segundos son 31.700 años. Estamos hablando de trillones cuando hablamos de deuda que ahora mismo tiene Estados Unidos. La deuda americana incrementa a $33.000 por segundo y ha crecido más en el último año que durante sus primeros 200 años, desde que se fundó. ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, la respuesta es sencilla. Se llega a este punto gastando más de lo que se ingresa. Los políticos han llevado a cabo políticas sociales muy atractivas para los ciudadanos, buscando, como siempre, la reelección en sus mandatos, en lugar de hacer frente a una situación que a la larga va a ser insostenible. Además, la emisión de deuda por parte de Estados Unidos tiene un cierto riesgo futuro. El crecimiento debería estar basado en la productividad y no en la deuda. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de la deuda, sería el equivalente a que si estamos con deudas en una tarjeta de crédito, en lugar de buscar dinero para poder devolver esa deuda, bajando nuestro nivel de gasto, lo que estamos haciendo es pedir una nueva tarjeta de crédito y usar el nuevo límite de esta tarjeta nueva para pagar las cuotas que tenemos pendientes de la tarjeta anterior. Estamos emitiendo nueva deuda para pagar la deuda antigua. ¿Qué está ocurriendo a nivel internacional? Que está reduciéndose la apetencia por comprar deuda americana. Y eso es un problema teniendo en cuenta el ritmo al que crece la deuda en Estados Unidos. Estamos viendo reducciones en la compra de deuda americana por parte de Rusia, de China, de Japón, de Bélgica, de Suiza, de Reino Unido, de México, de Francia, de Alemania, de Israel. ¿Quién va a comprar la deuda americana si estos países comienzan a ser más reticentes a la hora de gastar su dinero en los bonos americanos? Pues por desgracia la solución será parecida a la que estamos viviendo desde
2009. Como podemos ver, la Reserva Federal en Estados Unidos, es decir, su Banco Central, ya ha comprado el 71% de las emisiones del Tesoro de Estados Unidos. Es una paradoja el hecho de que el Tesoro en Estados Unidos emita deuda para poder financiar el funcionamiento del Estado y que el principal comprador de dicha deuda sea el propio Banco Central de dicho país. Este tipo de ciclo pernicioso en el que nos estamos involucrando consiste en que imprimimos cada vez más dinero para financiar el gasto de los gobiernos. Los candidatos a la presidencia, que vamos a ver las elecciones en noviembre de este año, tanto si son demócratas como republicanos, prometen más gasto en defensa e infraestructura, lo cual va a generar más deuda y la necesidad de que la Fed compre cada vez más las emisiones del Tesoro americano. Esto está pasando además con un nivel de financiación históricamente bajo. Basta con mirar la evolución de los tipos de interés desde el año 1980 para descubrir que nos encontramos en niveles históricamente bajos, y esto facilita el pago de los intereses de toda esa deuda inmensa a la que hacíamos referencia anteriormente. Pero ¿qué ocurriría si algún día hubiese que normalizar la curva de tipos y subir las tasas de interés por encima del 2%? El coste de pago de intereses sería monumental. Como veis, existen muchos factores que están presionando por lo bajo y que todavía no son evidentes, pero cuando uno ve la bolsa de Estados Unidos cotizar en máximos históricos, pese al conjunto de desequilibrios tan grandes existentes, la conclusión que uno saca es que no sabemos cuándo, pero no debemos estar demasiado lejos de ese momento en el que estos desajustes brutales reviertan a la media y se viva otra nueva crisis financiera que se extenderá, por desgracia, a nivel mundial. Lógicamente, este vídeo no pretende lanzar un mensaje catastrofista, simplemente manifestar que la situación que se vive a día de hoy en la bolsa americana puede durar, como pasa en todas las burbujas, pero está probablemente condenada tarde o temprano a realizar un fuerte ajuste a la baja, teniendo en cuenta el gran número de desajustes o desequilibrios existentes y la difícil solución que tienen en el corto y medio plazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima entrega.